Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Al fin dije, voy a hacer esa clase que tanto me han pedido, que cuando la hice se me olvidó grabarla. Madre mía. Y luego todos, manda la grabación, y no la pude mandar. Claro. Entonces, antes de volver otra vez a hacer la clase, que unos pueden, que otros no pueden, pues decidí, la voy a hacer y ya la tienes allí para que la veas cuando quieras. ¿Ok? Entonces, bueno, la clase se trata sobre el dejar ir del doctor David Hawkins, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla para que vean la grabación y van escuchando. Muy bien. Y de una vez voy a compartir el sonido porque al final está la meditación y con la meditación, bueno, hacen el ejercicio del dejar ir. Espero que la disfruten y que les sea de excelente, de mucha utilidad, ¿vale? Ok, entonces, bueno, vamos a ver si me veo bien por aquí. Bienvenidos al taller del dejar ir, que son las negatividades de tu inconsciente, ¿ok? ¿Qué es el dejar ir? El dejar ir, al fin, es la gran herramienta, es una herramienta efectiva y súper poderosa para dejar de reaccionar y para incluir en tu vida todo lo que te sucede. Aprender de cada situación que tienes en tu exterior y puedas aprender y trascender todas las reacciones y comprendas un poco más todo lo que te sucede. Pero vamos a ir a los conceptos. Dice, el dejar ir es el cese fulminante de una acción interna. Aquí tengo la foto mía de una acción interna o de un peso y se acompaña de una sensación de alivio y ligereza y del incremento de la felicidad y la libertad. Porque a medida que vas limpiando y que vas entregando todas tus emociones, pues incrementa tu felicidad y tu libertad. Hay pensamientos y emociones que están archivadas en nuestro inconsciente. Saber cómo dejarlos ir es liberarse de conflictos internos y expectativas para abrirse a la creatividad, espontaneidad y poder así manifestar el mayor bien posible en cada situación. ¿Vale? Antes de continuar, es importantísimo que comprendamos que hay 6 mecanismos mentales que vienen de la mente y de tu ego que tienes que comprenderlos, porque o sea, mientras más lo comprendas, pues más fácil se te va a hacer decir, ya sé por dónde viene esto y puedas atajarlo, como que cuando ya tú estás entrenada o entrenado en un partido o en una actividad deportiva, ya tú sabes cuáles son las vueltas del juego y ya tú pues dices, ya sé por dónde viene. Entonces, el primer mecanismo mental es la represión. La represión dice, reprimimos un sentimiento cuando nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera podemos afrontarlo. Apenas amenaza con emerger, es lanzado instantáneamente al inconsciente. No queremos que nos molesten nuestros sentimientos y además no sabemos qué hacer con ello. Por ejemplo, tenemos una situación que nos puede estar haciendo daño o nosotros hacemos algo, un hecho que nos da culpa o miedo, por ejemplo, y resulta que no podemos ni siquiera afrontarlo. Y resulta que nos escondemos, que no pensamos más en eso, que lo lanzamos para allá a alguna parte del inconsciente y decimos, no, es como que esto no ha pasado, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras formas uno de los primeros mecanismos mentales que es reprimir, ¿vale? Sigo. El segundo es la supresión. Es parecidísimo. La supresión, dice, se manifiesta como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras condiciones somáticas. Y esto se va a repetir hasta que lo observes. ¿Qué pasa cuando lo evadimos y lo suprimimos?
que todo aquello que necesitas mirar vuelve a salir, porque es algo que lo tienes internamente, pero como tú no lo quisiste ver, como tú no lo quisiste escuchar, pues sale, sale sí o sí. Te voy a poner un ejemplo rápido. Ayer, anteayer, tengo mi hermano que está trabajando de Uber, manejando, y tiene un malestar de ciática en la pierna. O sea, sabes, la ciática es como de la cintura para abajo y el dolor es muy fuerte. Entonces me dice, ¿qué hace? ¿Qué tiene, qué puede hacer con ese dolor? ¿Qué significa? Pero lo que él no quiere ver es que ese trabajo está trabajando demasiado tiempo, o sea, trabaja más de 12 horas al día y además solamente tiene un día a la semana libre. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo le está diciendo? Mira, mijo, descansa, no puedes estar todo el día montado en el coche, en el carro. Y manda un dolor, manda una situación física, manda una emoción, un dolor, un malestar para que, oye, mira, porque que este no, ya no sabemos cómo decirle, entonces lo manda a través del cuerpo físico, ¿sí? Pero él sigue insistiendo, no, 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 es que yo tengo que trabajar, a mí me gusta este trabajo, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, pues no lo sigue, no lo escuches y el cuerpo te sigue hablando. Otro mecanismo mental es la proyección. Para suprimir y reprimir, la mente utiliza estos dos mecanismos. O sea, la proyección sucede cuando tú suprimes y reprimes y entonces te ponen la situación afuera para que tú la observes y puedas aprender de eso. Pero, ¿qué solemos hacer? En lugar de sentirlo, lo proyectamos al mundo y lo que nos rodea, convirtiéndose estos en nuestros enemigos, a los cuales la mente justifica para reforzar la proyección, situando la culpa en lugares, personas, alimentos, el clima, el planeta, la suerte, el diablo, los extranjeros, los políticos y cualquier cosa fuera de nosotros. ¿Qué significa esto? Que tú lo has reprimido o lo has suprimido, ¿verdad? Lo suprimiste o lo reprimiste y lo tienes ahí adentro. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la mente? Te lo pone afuera. ¿Vale? Y te lo representa en forma de un vecino quejándose. Y tú dices, tú lo juzgas, tú lo señalas. ¿Cómo es posible? Mira el vecino, tal. Y resulta que tú eres exactamente igual, porque si tú se lo estás viendo al vecino es porque tú también tienes eso. Entonces, cuando tú veas una situación fuera de ti que tenga que ver con, no, es que, a ver, por ejemplo, un dolor de estómago muy fuerte. Ay, ¿qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué comí? No, no es lo que comiste, es algo emocional que te están mostrando. Te voy a poner ese ejemplo precisamente del dolor de estómago. Yo una vez estaba buscando trabajo y conocí a una persona que me habló, me dijo, mi novia está buscando un ayudante para cuidar a una señora mayor por las mañanas. Hay que ir a su casa, despertarla, darle el desayuno y por la noche nuevamente darle la cena y acostarla. Oye, esto está muy fácil. Y pagaban bien. Entonces la chica me dijo, mira, vamos a hacer algo. Bueno, este trabajo lo necesitaba ella, pero para sábado y domingo, porque ella lo hacía de lunes a viernes, pero necesitaba a alguien que lo hiciera sábado y domingo. Le dije, claro, yo misma soy, vamos para allá. Y me dijo, mira, voy el viernes, vamos a hacerlo juntas, en la mañana y en la tarde, para yo enseñarte cómo es despertarla y cómo es acostarla. Y el sábado ya pues tú lo puedes hacer tú sola. Le dije, vale, perfecto. Fui el viernes por la mañana y la despertamos a la señora, una señora bastante mayor, bastante elevada de peso, un amor de señora, la verdad, ¿para qué? No te voy a negar que de verdad muy, muy amable, de buen humor, pero bueno, hubo que bañarla con una esponjita, pasarle por todo el cuerpo, porque no se puede meter en la ducha. Y pues hubo un detalle que me dijo, tenés que sentarla, ¿verdad?, en el baño para que haga sus necesidades. Pero esa mañana, pues la señora le costó un poco hacer de sus necesidades, no, no, o sea, es un poco estreñida. Y pues la chica le tocó hacerle masajes en el estómago, reiteradas veces, ayudarla. Pues a mí eso, bueno, dije yo, bueno, yo soy así también, súper estreñida, pero bueno,
Claro, yo soy muy estreñida, pero yo tomo o sea, tomo medicamentos, o tomo unas ciruelas, o como papaya, lechosa, o como fibra, afrecho, o sea, yo me las ingenio de comer muchas cosas para poder ir al baño sin esforzarme. Entonces, bueno, yo dentro de mí pensé, bueno, la idea es que cambiarle la alimentación. Entonces, bueno, vale, en la noche volví. Mentira, en la tarde, a eso de las 2 de la tarde, me entró un dolor de estómago, un dolor de estómago, un dolor de estómago súper fuerte. Pasé toda la tarde con dolor de estómago, no aguantaba el dolor de estómago. Y yo pensando dentro de mí, es que, ¿qué será lo que yo comí? ¿Por qué me duele tanto el estómago si yo no comí nada fuera de lo normal? ¿Y por qué tengo este dolor de estómago? Claro, yo ya tengo un tiempo en este camino de estarme sintiendo, de estar sintiendo qué es lo que me sucede, ¿no? ¿Qué pensamientos me pasan por la mente, etcétera? Y descubrí que yo lo que no quería era ir en la noche a acostar a la señora, o sea, a la segunda parte del entrenamiento. Y me puse a pensar, ¿qué pasa si llamo a la chica y le digo, mira, no, no puedo ir, no quiero hacer ese trabajo? Porque aparte de eso, la chica me explicó que la señora era muy delicada, porque una señora de bastante peso, pero tenía las piernas muy flaquitas. Bueno, de hecho, por eso no caminaba. Que si se golpeaba un poquitico las piernas, le iba a salir un hematoma, que iba a ser un problema. Y yo decía, madre mía, qué responsabilidad, ¿no? Y ahí estaba la hija de la señora y la hija sentada en el sofá y no hacía nada, nada, es que ni le hablaba a la mamá. Yo decía, ¿qué es esto? No puede ser que esto exista. O sea, de verdad, esta situación atentaba contra mis valores, contra mis principios. Mira, mis principios de la prioridad del cuidarse la salud, de no engordar tanto, de cuidar, de comer alimentos más de fibra, del cariño, del amor de la mamá, de tratarse mejor. O sea, una cantidad de cosas que yo vi en ese ratito nada más que estuve ahí, que de verdad no me sentí bien. Pero el cuerpo, y o sea, yo no, mentalmente, yo no podía, o sea, yo veía cosas y las juzgaba, pero tú sabes, reprimes, suprimes, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo mi cuerpo? Bueno, le vamos a mandar un dolor de estómago para que se dé cuenta de que aquí hay algo que no está funcionando bien. Y cuando apenas pensé, dije, le voy a llamar y le voy a decir que no voy a ir, y lo hice, se me quitó el dolor de estómago de inmediato. Ya andaba feliz, tranquila, y yo decía, ves, no era nada de lo que yo comí, sencillamente es algo que estaba sucediendo fuera de mí para yo verlo, que lo tenía yo internamente, que era un gran miedo y un gran rechazo a esta situación que me estaban presentando. Una vez que sintamos la culpa fuera de nosotros, la proyección asume la existencia de ataques, violencia, agresión y demás formas de destrucción social. ¿Qué significa esto? Que aquellas cosas que vemos afuera no las vemos como, ay, me quiere enseñar algo, voy a aprender algo de esto. Para nada. Todo lo que vemos afuera, como está aquí, que corté la imagen del espejo y puse aquí como una pistola, alguien gritando o un puño, es porque todo lo que vemos afuera es como que lo identificamos como que nos quiere atacar, nos quiere hacer daño. Sí, por ejemplo, esa situación con esa señora, yo lo vi como un ataque, porque, pues porque era súper delicado este trabajo y yo, someterme a esta presión, a esta agresión, yo conmigo misma de buscarme un trabajo para sentirme tan mal, pues es una forma de violencia, ¿verdad? Entonces, esto era lo que me estaba mostrando, ¿vale? La negación. Esta negación es muy común. Es un rechazo en conversaciones, no le hago caso a lo que siento, no voy al médico porque lo escondo, no lo enfrento. ¿Qué hubiese pasado si yo no le hago caso a mi dolor de estómago, me trago pastillas, me trago algunas gotas para quitarme el dolor y sigo en lo que yo quería, que era ir a ese trabajo? Entonces las consecuencias son peores porque vienen cosas más fuertes. También esto sucede, por ejemplo, que eh,
Vamos a suponer en una conversación entre dos personas, hay una que se da cuenta de muchas cosas que está haciendo la otra y quiere de alguna forma hacérselo ver. Bueno, ¿qué te parece? ¿O por qué tú no? Y entonces la otra persona reacciona y dice, no, 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 pero ¿cómo se te ocurre a ti decirme tú que esto, que lo otro? Y lo rechaza totalmente, inclusive agrede a esa otra persona. ¿Esto por qué es? Porque niegas de que eso exista en tu vida, de que esto esté sucediendo y para nada lo quieres enfrentar, ¿vale? La expresión. Esta es muy común, es la quinta, ya falta una. La expresión es que cuando nosotros tenemos una situación, tenemos algo que tenemos que resolver, se lo contamos a Raimundo y todo el mundo. Y andamos como un disco rayado preguntándole a todo el mundo, ¿qué harías tú? Ayúdame, cómo aconséjame. Y esto lo que significa, te lo voy a leer, dice, al expresar un sentimiento, tiende a propagarse y cobra mayor energía. Al expresar las emociones negativas, sale únicamente la suficiente presión interna y el resto del contenido es suprimido. Volcar nuestros sentimientos negativos en los demás suele experimentarse como un ataque y a su vez hoy se verán forzados a suprimir, expresar o rehuir esos sentimientos. Por lo tanto, expresar la negatividad produce el deterioro de las relaciones. ¿Qué significa esto? ¿A ti no te ha parecido que cuando tú tienes una amistad, que cuando te reúnes con esa persona, sabes que siempre viene con un tema, siempre viene con una negatividad, siempre viene con un problema? Y lo que hace es, estás, por ejemplo, 2 horas de la reunión queriendo compartir con esa persona, pasar un rato diferente, reírte, pasarla bien, y resulta que tiene un problema. Pero no solamente ese día tiene problemas, sino que otra vez te reúnes con esa persona y tiene otro problema. Y la tendencia siempre es a contarte problemas. ¿Qué sucede con esto? Que esa persona, al contarlo, no resuelve su problema. Sí, sí, yo sé que tú me vas a decir, pero se desahoga. Claro, se desahoga. Pero como no lo está sanando, lo único que está haciendo es escupiendo tanta negatividad y la negatividad, aparte de que no la estás sanando, la estás repartiendo por todos lados. Por eso dice que produce el deterioro de las relaciones. La gente dice, ya no quiero salir con esta persona. Ay, no, solamente de pensar que voy y tiene algún problema y vamos a estar todo el tiempo hablando. O sea, ya esa persona no va a querer salir contigo. Y lo que hace realmente es contaminar a la otra persona, porque por muy fuerte emocional que sepa o por mucha técnica del dejar ir que también esa otra persona, imagínate que supiera, eh, mientras está contigo, está sufriendo, porque por más que sea, si tú vas y le cuentas algo a alguien, ¿tú crees que se va a sentir, te va a ignorar o va a decir, no, se va a afligir igualmente, ¿no? Para crear empatía contigo. Entonces es una negatividad que más que resolverlo, lo que hace es empeorar la situación, ¿vale? Entonces, cuando sientas un problema, hay que aplicar la técnica del dejar ir y dejar de vomitarle tu problema a todo el mundo para evitar además que se siga extendiendo o que crezca más, ¿vale? Y huida o escape, este es muy común, allí en la foto que puedes ver es como unas personas en la discoteca, esto suele ser tomar medicamentos, drogas, ver películas de Netflix, es decir, lo que normalmente hacemos a través de la diversión, que es escapar, huir, evadir igualmente. Es la evitación de los sentimientos a través de la diversión. Por ejemplo, te sientes mal, estás muy afligido y eso por lo general es lo que hacen las personas que beben mucho, que se drogan para evitar enfrentar sus propios sentimientos y sus propias emociones, se distraen, se quedan mirando horas las redes sociales, llegan a su casa y no soportan el silencio y tienen que poner música o tienen que poner la televisión, etcétera. Dice, es la columna vertebral de la industria del entretenimiento y de la fabricación de bebidas espirituosas y la razón de personas adictas al trabajo, porque, por ejemplo, una persona que también cumple muchas horas extras y se la pasa todo el tiempo trabajando, es porque realmente no quiere y no sabe estar consigo mismo y sabe que tiene un problema y para evadirlo o escapar del problema trabaja muchísimo y se esconde bajo la excusa de que tengo mucho trabajo.
Abarca todas nuestras adicciones, a las personas les aterroriza la idea de enfrentarse a sí mismas y temen un momento de soledad, motivo por el cual sociabilizan, hablan, envían mensajes, leen, escuchan música, trabajan, viajan, hacen turismo, van de compras, comen en exceso, van al cine, toman píldoras, drogas y juegan, lo que produce aislamiento emocional y odio hacia sí mismo, porque imagínate el resultado después de que te evades tanto que no te conoces ni siquiera, no sabes. Y cada vez que te viene una situación de esta que se te presenta en el exterior, lo único que haces es tener miedo y evadir y vuelves otra vez a seguir. Por eso esto es como un, un, un círculo sin fin, o sea, algo que se repite y se repite y se repite como patrón. ¿Cuál es el origen del estrés? Para una persona miedosa, por ejemplo, el mundo es un lugar aterrador. Para una persona enfadada, el mundo es un caos de frustración y aflicción. Genera situaciones indignantes. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación, pecado y solo ve el mal. Una persona orgullosa siempre está siendo insultada. Lo que reprimimos lo vemos afuera y lo sufrimos. Una persona con gran cantidad de dolor reprimido crea inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. En resumen, su condición interna es la que genera la situación externa y no al revés. Manifiestas lo que eres. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros tenemos todas esas emociones internas y como el espejo nos hace ver la situación afuera, pero el origen real de todo el caos que vives afuera lo tienes internamente. Lo que pasa es que creemos que no somos nosotros, que son la parte externa la que nos quiere perjudicar. Por eso, cuando tú vives en miedo, creas situaciones que te den miedo. ¿Para qué? Para que lo veas, para que lo sanes. Cuando tú eres una persona muy rabiosa, pues ¿qué es lo que vas a ver afuera? Un caos, todo te va a molestar y sencillamente es para que tú te veas internamente y te des cuenta de que esa rabia la tienes tú adentro y por eso creas las situaciones afuera. Es decir, nosotros somos creadores natos. Imagínense que somos capaces de crear un ser humano, no vamos a crear con nuestras emociones todo el entorno que tenemos afuera. Y mientras más emociones negativas tengamos dentro, pues más situaciones negativas se nos van a presentar afuera para sanarlas. El origen del estrés. El origen, como bien la figura la ven allí, está dentro de nosotros, pero nuestro ojo la ve afuera. Por eso las flechas van hacia afuera. La mente ego prefiere mantener las verdaderas causas de la emoción al margen de la conciencia. Culpa a los acontecimientos o a otras personas y se ve a sí misma como la víctima inocente o indefensa de causas externas. Y al ver el problema afuera, solemos todo el tiempo decir, ellos me hicieron enfadar, él me ha lastimado, esto me asustó, mi trabajo me causa mucha ansiedad. Es decir, el origen de nuestros problemas está afuera y no dentro de nosotros. Si realmente aplicamos la constante entrega dejando ir, será muy difícil que cualquier persona o situación externa nos haga algo. ¿Por qué? Porque vamos a saber que todo lo que estoy viendo afuera es producto de algo que está dentro de mí. Y haciendo el dejar ir, pues ya vas a estar tan clara y tan consciente de que eso que está fuera de ti no es el origen de lo que te está estresando. El estado emocional se transmite. Eso significa que nuestro estado emocional y nuestros pensamientos afectan nuestro entorno. Quiere decir que lo semejante atrae lo semejante porque tú manifiestas lo que eres. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos dos grandes motores, uno el corazón y otro la mente. Pero las emociones, o sea, la Tierra tiene un campo electromagnético y nosotros como seres humanos tenemos elementos agua,
O sea, respondemos a los polos de la Tierra, respondemos a ese magnetismo. Y así como vibramos, esto, pues, esto es una clase de física cuántica, ¿verdad? Que tenemos o sea, que ustedes tienen que verla por otra parte, pero todo se transmite. Es decir, si yo tengo esa emoción de miedo interna, pues creo afuera eso que va en resonancia conmigo y eh, creo eso que va en resonancia conmigo y por eso lo manifiesto afuera. Entonces nos comunicamos tanto a nivel mental como a nivel emocional. ¿Vale? Seguimos. El verdadero origen del estrés es interno y no externo, como estoy diciendo. No es el estímulo externo lo que causa el estrés, sino nuestras emociones acumuladas, guardadas. Aquí puse una serie de imágenes a manera de ejercicio para que me digas y pienses un poquito, reflexiones un poquito, pero tienes que pausar el video porque yo no voy a hacer una pausa. Pausa el video y me vas a decir qué imagen crees que viene primero y qué imagen crees que viene después. Es decir, la uno, la 2, la 3, la 4, la 5. Dime cuál sería el orden correcto. Por ejemplo, la 5 te viene un dolor de espalda. Luego la 4 vas al médico o para que te hagan un masaje. Luego la 3 discutes con tu niño. O sea, cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, pausa el video en este momento y piensa un poco en estas imágenes y dime qué crees que viene primero y qué viene después. Y voy a seguir, o sea, te lo voy a decir en la siguiente lámina. Fíjate, cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos excede el nivel de tolerancia que un individuo la mente de un individuo, la mente crea un acontecimiento externo el cual justifica su condición interna. Entonces, esto es más de lo mismo, te estoy explicando exactamente lo mismo. Entonces, fíjate, por ejemplo, el, ori- el orden real es nosotros, todos estos, como todo el origen de lo que tenemos afuera viene de nuestro interior, el origen de esto viene desde nuestra infancia. Nuestros padres aplicaron a nosotros mecanismos de corrección, mecanismos de enseñanza, que muchas veces nosotros con nuestra bajo nivel emocional que tenemos, no comprendimos qué es lo que nos estaban queriendo decir y sentimos que algo no estaba bien en nosotros. Por ejemplo, un simple hecho como que te dijeran, no te puedes comer el helado ahora, primero tienes que comer la comida y el helado después. Tal vez esto lo entendiste como que tú no te mereces comerte un helado o como que no quieren que te comas el helado y vete tú a saber qué puede comprender un niño mm, en su, en su ignorancia emocional. Entonces, cuando somos niños, nuestro inconsciente desde los 0 hasta los 7 años va guardando información y para acortar mecanismos, pues la mente dice, si pasa esto, hacemos esto. Si pasa esto, es por esto. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos, a- vamos adquiriendo todos estos conocimientos como patrones. Entonces, cualquier cosa que nos está sucediendo actualmente, en este momento, fuera de nosotros, ten por seguro, casi el 99% de las situaciones que vienen de afuera, no solamente las tenemos internamente, sino que vienen de nuestra programación cuando éramos muy pequeños, porque no entendíamos qué era lo que sucedía y guardamos la respuesta equivocada en nuestro inconsciente. Entonces, la primera imagen es la número 3, donde tenemos un problema con alguno de nuestros padres. Luego, o sea, en la actualidad, se te manifiesta como esta situación que te preocupa. ¿Qué sucede? En la tercera imagen, que es la número 2, que reaccionas. Entonces, ¿cómo reaccionas? Con los mecanismos de la mente que vimos antes. Suprimes, reprimes, te diviertes, te distraes, culpas, tienes miedo, te enojas. ¿Y qué sucede? Que como utilizas el mecanismo que vimos, pues el cuerpo te pasa la factura. Al final te sale el dolor.
un dolor de espalda, un dolor de barriga. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita transmitirte de alguna forma que hay algo dentro de ti que no está bien, que suprimiste, que evadiste y que tienes que observar. Y por último, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Solucionamos yendo al médico, por ejemplo, tomándonos unas pastillas y realmente el origen de este problema lo tienes internamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ir al médico y tomarte una pastilla, pues puede solucionar temporalmente, pero no estás yendo al origen del problema, que es comprender en qué momento de tu vida sucedió esa situación que ahora te está haciendo que veas esta situación fuera de ti. ¿Vale? Entonces, por eso es que allí dice solución, la uno o la 4. La 4 es aplicar ese remedio o ir internamente y entender qué es lo que está, qué es lo que originó ese problema. Ya va que voy a conectar el computador, creo que se está quedando sin batería. Batería. ¿Sí? Listo, seguimos. Ahora, beneficios del dejar ir. Es irremediable que tengas una descompresión e inmediatamente nos sentimos mejor, más felices, más cariñosos y más relajados, porque mientras más te conozcas, mientras más saques esas emociones negativas que tienes adentro, pues va a ser mucho mejor. Estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo. ¿Por qué? Porque una vez que ya tú lo hayas entregado, no vas a volver a reaccionar ante una situación similar. Y va a estar bien si pasa y está bien si no pasa. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Poco a poco disminuye la dependencia de todos y de todo lo que está fuera de uno mismo. Es decir, que ya no vas a estar necesitando experimentar fuera de ti situaciones para que las aprendas. ¿Por qué? Porque ya las has ido entregando tanto que has ido aprendiendo muchas cosas y luego solamente de verlo ya no te va a generar ese inconveniente porque primero vas a comprender de dónde viene y bueno, lo vas a sanar mucho más rápido. También, a medida que te vuelves más consciente, siendo el testigo de tu ser interior, empiezas a identificarte con ese nivel de conciencia, te conviertes en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Es como que empiezas a tener como dos yo. Uno que va a ser el testigo, el que está observando. ¿A quién? A tu propio yo, que de pronto ve una situación y se afecta, pero tú mismo dices, oye, me estoy afectando. Claro, ¿por qué? Porque pasa esto, porque estoy viendo esto que no me gusta, etcétera. Entonces va a ser mucho más fácil porque siempre vas a ser tu propio testigo de las cosas que te suceden afuera. Consigues aproximarte más a ser real y empiezas a ver que estabas engañado por los sentimientos, es decir, por el ego. Y esta herramienta en el tiempo es sutil, no ves los resultados y puedes creer que no estás entregando cuando sí lo estás haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú aplicas la técnica, ¿verdad? Haces la meditación, lo llevas al sentir, lo llevas al cuerpo y haces las instrucciones que te voy a dar en la meditación. Pero tu mente ego te va a decir, no, eso no funciona, no, eso no es así, eso así tan fácil, no, eso no, eso es mentira, no, eso, y te va a empezar a justificar y va a decir, no, pero estás hablando de lo mismo, eso está, quiere decir que estás ampliando el malestar, así no se sana. Tómate una pastilla o vamos a hacer otro curso o vamos a ver qué otra forma tenemos. O sencillamente te va a poner el velo por delante y te va a hacer que no veas. No, pero ¿para qué me voy a poner yo a sentir? Porque eso lo tengo yo en la mente. Por ejemplo, ayer tuve una sesión con una persona que tiene una disyuntiva emocional con una pareja y con una posible, o sea, con su pareja y con una posible persona que le atrae muchísimo. Entonces, mentalmente estaba muy abrumado porque tiene una situación con estas dos personas, no sabe qué hacer porque
La mente le dice que no debe, que su esposa se va a afligir si decide terminar con ella, qué va a hacer. O sea, total que tenía un caos esa persona en su vida. Y claro, yo le di algunas pautas como para que evaluara, ¿no? Mira, piensa en la sumatoria de lo que has vivido con tu pareja, piensa qué es lo que tú realmente quieres y bueno, etcétera, una cantidad de cosas. Pero al final le dije, tienes que llevar esto al sentir, porque tu mente te va a dar 400 argumentos y todavía no vas a saber qué decisión tomar, porque así es la mente. En cambio, si tú lo llevas al sentir, que es en donde exactamente está la respuesta de todo lo que tú sabes que quieres y que no quieres, porque tu alma ya sabe la respuesta, porque tú ya tienes ese conocimiento interno. Lo que pasa es que tu mente ego no, te lo esconde, te dice que no sabes nada, te agobia. ¿Por qué? Porque eso es lo único que quiere el ego, agobiarte, que sufras, que evadas, que te enfermes, inclusive que te mueras. Ese es el verdadero objetivo del ego, aunque tú no lo creas, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la solución? Que realmente esta técnica del dejar ir es llevar todo al sentir, porque somos mente, pero también somos cuerpo, ¿vale? Resistencias. El ego perderá terreno e intentará trucos y trampas. Claro, dice, ahora este tiene ya una forma tan fácil de descubrir los mecanismos que están sucediendo afuera para aprenderlos, que te va a empezar a sabotear. Entonces, uno de sus trucos es hacerse inconsciente de la técnica en sí. Por ejemplo, decidir que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y que es demasiado difícil de recordar y practicar. Inclusive te va a decir que todo lo que has hecho hasta ahora no funciona. Y la solución es continuar soltando los sentimientos que tienes sobre este proceso. Deja que la resistencia esté ahí, no te resistas a ella, porque también si lo niegas, si tú estás teniendo esta solución, pero el ego te dice, no, esta solución no sirve, y tú le vas a decir al ego, no, no, lo que tú dices no sirve, estás haciendo más de lo mismo. Entonces, no te resistas, tú dices, ah, vale, está bien, pero de todas formas voy a hacer el dejar ir. Mira el miedo tras la resistencia. ¿Qué te da miedo de este proceso? ¿Estás dispuesto a soltar esto? Sigue soltando todos los miedos conforme surjan y la resistencia se resolverá. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo lo que puedas estar pensando y sigas agobiado, aplica sí o sí la técnica del dejar ir, porque si no la aplicas, pues no tenía sentido que estuvieses viendo esta clase, no tiene sentido que quieras sanar, porque somos adictos a el jugo emocional que obtienes del problema. Por ejemplo, esa parte que es el mecanismo número 5, que es contarle este problema a todo el mundo, tú sacas un jugo emocional allí. Ay, pobrecito, yo soy la víctima. Y con eso logras que todo el mundo te escuche, que quiera estar contigo, que te ayuden. Y todo eso es un jugo emocional increíble. Pero realmente quieres sanar, realmente quieres evolucionar, realmente quieres elevar tu nivel de conciencia, realmente quieres llevar esto a cabo. Entonces, sí o sí tienes que sentir que es la técnica, ¿vale? ¿Cuál es el plan del ego y cuál es el plan del espíritu? Por ejemplo, si tienes un cuchillo, el plan del ego es presentarte que el cuchillo es lo peor que te puede estar pasando, que puede ser amenazar con tu vida, darte miedo y creer que todo es un ataque. Pero el plan del espíritu te dice, otra vez vas a pensar negativo, otra vez crees que lo que está sucediendo afuera es negativo o te quiere hacer daño. No, con ese cuchillo puedes cortar la fruta y comerte una fruta saludable. Con ese cuchillo puedes cortar la carne para comer. O sea, le tienes que ver la utilidad a lo que te está sucediendo en este momento, ¿vale? Hay una advertencia antes de aprender la técnica. Hemos de mantenernos en el dejar ir. Ah, ya va, que tenemos una interrupción aquí.
Ay, hemos de mantenernos en el dejar ir, lo que te decía antes. Cuando la vida no nos vaya bien y nos acosen emociones desagradables, pues hay que hacer el dejar ir. Pero cuando todo vaya bien, no debemos abandonar el dejar ir. Esto es una técnica que después que la aprendes, no tienes que estar haciendo la meditación todo el tiempo. Ya luego es algo que lo vas a hacer instantáneamente, lo vas a hacer así, en cuestión de segundos. Entonces, cuando ya tú empieces a experimentar que todo este va a estar viendo, te va a estar yendo bien porque vas elevado tu nivel de conciencia, mantente en el sentir, mantente haciendo la técnica porque sería un error, por muy bien que nos sintamos, por lo general queda más por hacer y cuanto mejor nos sintamos, más fácil es soltar. Te voy a poner otro ejemplo para que yo creo que es necesario ponerte unos ejemplos que yo he vivido para identificar en qué momentos o en qué situaciones, por ejemplo, de qué te estoy hablando, de esta de técnica del dejar ir. Por ejemplo, como te dije ahí, la jefa, ¿no? Es muy común, lo he escuchado en muchas veces clientes, ¿verdad? En decir que es mi jefe el culpable de cómo yo me siento tan mal. Entonces, tenemos que aplicar la técnica. ¿Qué significa? Estar con nosotros mismos internamente, sentir en qué parte del cuerpo estoy sintiendo ese malestar. Métete en la situación. Métete, por ejemplo, en lo que dijo el jefe, la jefa. Métete en esa situación y mira en tu cuerpo a nivel físico dónde está el malestar. Y allí comienzas a sentir eso que estás sintiendo y dejarlo ahí, no querer que se vaya. Condiciones. Siéntelo. No necesitas ponerle nombre, no necesitas decir, ay, tengo acidez o ay, tengo taquicardia, el corazón me está... No, no tienes que ponerle nombre, solamente tienes que sentirlo, permitirla y no querer que se vaya, porque no voy a, o sea, por ejemplo, no puedes decir, pues estoy haciendo la técnica para que se vaya. No, sencillamente entrégate completamente. ¿Por qué? Es como que si te estuvieras conociendo, es como que si estuvieras presente en ese momento y dices, wow, mira cómo me está latiendo el corazón. Y quédate allí sintiendo tu corazón o sintiendo ese dolor, porque esto también sirve para partes físicas cuando tienes un gran dolor, por ejemplo, el asiática, un dolor en un brazo. Mira lo que se te ocurra, tú siéntelo, un dolor en una muela, un dolor de oído, siéntelo, siéntelo, o sea, quédate ahí en el dolor. Y aunque tú creas que esto, no, pero es que voy a sentirlo y como que estoy ampliando esto, no. La solución, o sea, va a venir. Por ejemplo, los niños yo cuando era niña lloraba mucho, pero una vez que lloraba y lloraba y lloraba, llega un momento en que ya no lloras más, que ya has sacado la emoción. Entonces, más o menos es algo similar. Es como que te entregues a esa emoción y lo sientas, lo sientas, lo sientas. Por ejemplo, si sientes tristeza y quieres llorar, llora, llora, piensa en el problema, llora, 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 agota la emoción. Es como que gástala, gasta esa emoción, como si estuvieses usándola. Sigue usándola, sigue sintiéndola, ¿vale? Luego la aceptas incondicionalmente porque eso forma parte de ti, lo tienes tú internamente. Y date cuenta de que el ego va a decirte, ay, ya no quiero hacer más esto, ay, yo no quiero hacer yo no quiero sentir esto. Ámalo por igual, date cuenta que el ego está ahí para sabotearte. Y conecta al final, conecta con el campo elevado de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto te está mostrando nada más y nada menos partes de ti, de tu infancia, patrones que tienes y situaciones que estás repitiendo, que vinieron de tu papá o de tu mamá, porque te apuesto que si tú haces el ejercicio, te conectas en una meditación y te preguntas, ¿en qué momento de mi vida yo he sentido esto? ¿En qué momento de mi pasado se repitió una situación similar con esta emoción, una emoción la que estés sintiendo de impotencia?
de sufrimiento, de dolor, de pena, de culpa, de miedo. Y quédate ahí un rato para que veas que las imágenes te van a venir por sí solas y te van a recordar en qué momento de tu pasado viviste esa experiencia y allí vas a tener la respuesta de dónde te sale esto y que lo estás repitiendo para sanarlo. Otro ejemplo, la casa del gato. Yo pertenezco a la Asociación Felina de San Martín de Valdeiglesias, que es la zona donde vivo, y hay muchos gatitos en la calle y tratamos de recogerlos para esterilizarlos y los volvemos a lanzar a la calle, si son grandes. Claro, si son pequeñines, pues se ponen en adopción. Yo participé en la casa de unos gatitos que estaban muy cerca de mi casa y de verdad me traumatizó muchísimo porque, claro, se les pone comida dentro de la jaula, o sea, como si cazara un gato, ¿no? Se le pone comida dentro de la jaula y luego la jaula se cierra de golpe. Uy, eso me asustó. Los gatos empiezan a correr dentro de la jaula, uno se golpeó toda la boca. Claro, hay que taparlos rápido. Cuando tú los tapas, esto se le pasa, se quedan tranquilos, pero yo pues no lo sabía. Y bueno, total que esa experiencia fue muy traumática para mí. Y luego resulta que un día me llegó pues el encargado y me dice, mira, tenemos que, o sea, yo le expliqué que había un gatico que estaba muy herido, que si lo podíamos cazar, porque bueno, para llevarlo al veterinario para sanarlo, etcétera. Y me dijo, sí, pero es que yo no puedo, estoy complicado, hazlo tú porque ya tú lo sabes hacer. Madre mía. Mira, yo ese día estaba, que a mí se me salía, o sea, el corazón, tenía un miedo tan grande, me sentía tan mal. De verdad, yo decía, pero ¿por qué tengo yo que hacer esto? Y me recordaba de la imagen del pasado, de esos pobres gatitos que ya habíamos cazado, cómo se golpeaban. Yo decía, ay, este gatito está tan enfermo que encima lo voy a cazar. Y, o sea, el ego me estaba diciendo todo lo malo de esta situación. Y dije, voy a aplicar el dejar ir. Y empecé a sentir, ¿qué siento? Es como que si tú quisieras hablar con tu cuerpo y le preguntas, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es tu miedo? Entonces, allí conviértete en dos personas. Bueno, yo tengo miedo porque me da dolor lo de los gatos. Sí, pero eso es un miedo y como tal, los miedos los tenemos que enfrentar porque los miedos son situaciones que todavía aún no han sucedido y que por una experiencia del pasado crees que va a suceder de una forma en particular, pero no necesariamente va a suceder así. Entonces, ¿qué sentido tiene que sientas miedo? Y yo me respondía, pero es que me pone muy nerviosa. Ah, sí, yo entiendo, me respondía por el otro lado. Y decía, vamos a sentir ese nervio. Y me entregaba a la sensación del nervio y sentía, ¿dónde sientes el nervio? En el estómago. Vale, y me quedé allí largo rato meditando y no te vas a imaginar lo que sucedió, que se me quitó todo ese nerviosismo. Entendí que lo que estaba haciendo era por el bien mayor, de recuperar al gatito, de que no siguiera sufriendo en la calle, malherido. Y mira, antes de hacer de poner la jaula y todo eso, le pedí un instante santo al Espíritu Santo y no te vas a creer, pero el gato, cuando puse la jaula, que puse la comida, se me puso al lado y casi que entró en automático conmigo ahí. O sea, casi que me decía, ¿dónde está la jaula que yo quiero irme contigo para que me sanes? Fue impresionante, fue tan en armonía y tan feliz la casa de ese gato que yo no me lo podía creer. Y claro, cuando yo ya tenía el gatito adentro, no se golpeó, no le pasó nada, puse la tela encima y de verdad lo único que hice fue darle las gracias a Dios por quitarme. Fíjate, ya no tengo ese problema, ¿vale? Otro ejemplo que quiero ponerte, y no me voy a extender mucho más para que hagamos la meditación que ya viene, es la casa del terror. Mira, eh, cuando mi hija cumplía años, que cumple años en agosto, por lo general ya no estaba en clases y ya todos sus amiguitos pues estaban de vacaciones. Entonces yo solía quedarme con el teléfono de algunos de los amiguitos de ella y los invitaba siempre a salir, a pasear y pasábamos el día con todos los niños en el cumpleaños de mi hija. Y
un año se me ocurrió llevarlos a la casa del terror. Y bueno, mi hija estuvo de acuerdo, estaba feliz, quería entrar a la casa del terror y todos dijeron que sí. Entonces, bueno, perfecto, entré y dije yo, mira, dame 8 entradas para los niños y entramos a la casa del terror. Mi hija iba de primero porque como ella era la cumpleañera, ella tenía que ir de primera. Pero resulta que cuando entró, claro, todo oscuro, y sabes cómo son las casas del terror, pues están todas estas personas disfrazadas y con los sonidos tan fuertes y da mucho miedo. Y claro, ellos son unos niños. Pues mi hija se paralizó. Mi hija se sentó, o sea, se quedó en un sitio a llorar y a gritar, llorar, gritar, llorar, gritar, y la cuestión no avanzaba. Los niños empezaron a hacerse la cola afuera, o sea, no avanzaba. Y yo, por mucho que le decía, yo decía, Dios mío, pero ¿quién me manda a mí a meterme en este rollo, no? Y resulta que para milagro de Dios, el, el dueño de esta atracción decidió encender todas las luces. Claro, no, estábamos apenas en la entrada, no, no había nadie ya adentro, porque ella había causado un caos tan grande que no había más nadie adentro, y encendieron las luces. Entonces, al encender las luces, pues todos se levantaron, prácticamente se quitaron las máscaras y empezaron a mirarla. Claro, al encender las luces, pues ves que es pura escenografía, que es como un galpón, que no hay nada, es todo feo, pero no hay nada más allá. Y empezaron los muchachos, porque son muchachos, a hablarle, mira, somos nosotros, no pasa nada, ven acá, quédate tranquila. Entonces esto te lo traigo como ejemplo porque es una especie de dejar ir. Es como encender la luz, abrir los ojos, observar, sentirlo, no le pones nombre, permites que suceda, lo aceptas y el ego no tiene más remedio que irse, ¿sí? Porque conectas con tu nivel más elevado de conciencia. Entonces, después que mi hija se calmó y se tranquilizó y se quedó impresionada de todo lo que estaba ahí, le preguntaron, ¿quieres seguir o quieres salir? Claro, ya ella al ver toda la situación, pues dijo, claro, vamos a seguir. Todos, ay, que se emocionaron mucho y se pusieron muy contentos de ver lo que había detrás de estas emociones negativas y que no tenían nada que temer. Entonces, vale, este ejemplo a mí me parece fenomenal. Y bueno, el último ejemplo, que es muy común, aquellas personas que vivimos en pareja, pues siempre estamos influenciados o nos dejamos llevar por los sentimientos de la pareja y creemos que es nuestra pareja el que nos perturba o el que nos genera situaciones incómodas. Y no es así. Son todas esas situaciones que tú las tienes adentro y es nuestra pareja, nuestro gran maestro que nos enseña aquello que tenemos adentro y podemos aprovechar nuestra pareja para internalizar todo lo que estoy sintiendo, que me recuerda, que me trae y poder trascenderlo. Entonces, más allá, la próxima vez que digas, es que me hace esto, me saca esto de quicio, o me perturba, o me siento mal, o ya estoy cansada o cansado, detente y vamos a sentir que estás sintiendo y permítelo, conócete y sal adelante, ¿vale? Seguimos. Ahora voy a compartir con ustedes la meditación, ¿vale? Que la tengo por aquí y bueno, espero que la disfruten y voy a cerrar un momentito mi pantalla para que la hagan, ¿vale? Esta es la meditación del dejar ir.